En términos generales, el objetivo general o fundamental de las leyes de reforma fue decretar la libertad de creencias, la separación de la Iglesia del Estado, además de que las reformas educativas tendieron a destruir el predominio de la Iglesia en la educación. Obviamente, en fin, destruir todo el predominio económico del clero, para efecto, por supuesto, de disminuir su poder, la intervención en los negocios civiles. Juárez, como ya nosotros lo habíamos comentado hace un momento, fue el continuador de las leyes de reforma. Algunas situaciones que se le pueden atribuir a Benito Juárez, además de haber sido el continuador de las leyes de reforma, son: en 1861, Benito Juárez va a detener el pago de la deuda externa que México tenía con Inglaterra, Francia y España. Estos países pretenden la intervención armada en contra de México, pero solamente Francia prosigue con la famosa intervención armada, que más adelante va a traer como secuela el segundo imperio en nuestro país, con la presencia del en este caso, emperador, ¿no? Maximiliano de Habsburgo, austriaco, ¿no? Que estuvo en nuestro territorio. Sí. Vamos a tener que en 1864 se va a restablecer el gobierno monárquico de Maximiliano de Habsburgo, porque decíamos, solo Francia va a proseguir con la intervención armada, mientras que los otros dos países se dieron marcha atrás porque tenían muchos problemas internos. ¿Okay? Entonces, para 1966, según un estatuto provisional del Imperio Mexicano, que se promulgó el 10 de abril del mismo año, ¿sí? El gobierno mexicano se va a constituir en una monarquía moderada hereditaria, y es como se le da vida al segundo imperio mexicano, que va a ser el nombre del estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo, como emperador, por supuesto, de México, formado a partir de la segunda intervención francesa en nuestro territorio en el año de 1866 y entre 1866 principalmente y 1867. Vamos a tener nosotros que en ese periodo, vean, fue muy poco el gusto que le duró a don Maximiliano, porque en el año de 1867 precisamente don Maximiliano sufre una derrota, la derrota de las tropas imperiales por el ejército republicano en el sitio de Querétaro va a dar como resultado que Maximiliano de Habsburgo sea ejecutado en el famoso Cerro de las Campanas en el estado de Querétaro, ¿no? El mismo año, en junio 19. Entonces, fin de la segunda, pues podríamos decir, el segundo imperio en nuestro territorio. Y entonces ya estamos así rumbo al porfirismo, ¿ok? Un antecedente del porfirismo lo tenemos nosotros también con don Benito Juárez. Para 1867, don Benito Juárez va a encabezar la lucha contra las tropas francesas. En esa lucha va a tener el apoyo total, incondicional, del general Porfirio Díaz, ¿no? Como ya lo habíamos indicado. Sí, en ese mismo año, por supuesto, él va, Juárez, regresando con Juárez, va a triunfar, ¿verdad? Y va a ingresar en la capital triunfante, como presidente constitucional. Entonces, él va a plantear su deseo de reelegirse como presidente para el siguiente periodo presidencial, y va a tener la respuesta de don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se va a oponer, se va a levantar en armas en contra de Benito Juárez y va a enarbolar el plan de la Noria. Y entonces, a la vez, este plan de la Noria lo va a apoyar con el famoso sufragio de no reelección. Y entonces, plan de la Noria y el lema sufragio de no reelección, y se va a oponer a lo que pretendía don Benito Juárez. Así entonces, vamos a tener que eso fue
por supuesto, hay fin del deseo de don Benito Juárez, pero él continuó con la presidencia y la República va a ser restaurada en 1867, cuando obviamente Benito Juárez logra que salgan los franceses del territorio. Benito Juárez se dedicó a reconstruir el país y a cumplir con los mandatos que establecía la Constitución. Volvió a poner en vigencia la Constitución de 1857, aquella Constitución que había perdido vigencia gracias a Zuloaga, ¿sí? Al general Zuloaga. Y para 1872 muere don Benito Juárez. Entonces se acabó, ¿no? Llega a su vicepresidente, Sebastián Lerdo de Tejada, y entonces él va a suplir a don Benito Juárez, es presidente sustituto, y entonces él va a establecer el Congreso bicameral, ¿sí? Por supuesto que se venía planteando desde la Constitución de 1857. El ascenso, obviamente, de don Porfirio Díaz a la presidencia de la República, ¿sí? Se va a iniciar aquí, ¿no? Va a empezar don Porfirio Díaz con esa lucha. Y para eso, don Porfirio Díaz se va a oponer, ¿verdad?, a don Lerdo de Tejada. Y sobre todo, cuando Lerdo de Tejada puso de manifiesto que pretendía reelegirse, ¿ok? Porque pues era muy poco el tiempo que había estado en la presidencia, entonces manifiesta que es su deseo reelegirse. Don Porfirio Díaz se levanta en armas y con una revolución, con otra revolución, que en este caso fue la revolución de Tuxtepec, ¿sí? Se va a oponer de nueva cuenta, ¿sí? Va a luchar en contra del Lerdo de Tejada y lo va a vencer con el plan de Tuxtepec, ¿sí? Con una rebelión, ¿sí?, que instauró en contra de Lerdo de Tejada. Don Porfirio Díaz logra derrotarlo. Y entonces vamos a tener, obviamente, que enarbola de nueva cuenta el sufragio de no reelección. ¿Se dan cuenta cómo la mentalidad de don Porfirio fue cambiando radicalmente? Él estaba totalmente en contra de la reelección. Y entonces, ¿qué pasó con la forma de pensar de don Porfirio? Cuando él asumió la presidencia, cuando llegó al poder, don Porfirio se olvidó completamente, ¿no?, de sus ideales, se olvidó de todo lo que pretendía. Y entonces vamos a tener que sí, ¿no? Por supuesto, con ese plan de Tuxtepec, va a reformar todo, obviamente, va a manifestar su desacuerdo, ¿sí?, para que don Lerdo de Tejada asuma la presidencia, y entonces Díaz, ¿verdad?, va a derrotar a Lerdo de Tejada y va a comenzar su marcha hacia el poder, ¿sí? Y entonces vamos a tener nosotros, por supuesto, que él va a ser un genuino heredero de todo lo que se había venido planteando con la famosa reforma liberal y anticlerical que había planteado Benito Juárez. Hay una cuestión bien importante. Él era liberal, era anticlerical. Pero cuando ya fue presidente, don Porfirio Díaz se olvidó completamente de estos ideales. Y entonces, cuando ya era presidente, se manifestó completamente católico y le devolvió el poder al clero, ¿sí?, a la iglesia, ¿sí?, y le devolvió el poder al ejército. O sea, que todo lo que se había logrado con las leyes de reforma, bueno, parte de lo que se había logrado con las leyes de reforma, se vino abajo, ¿sí?, con don Porfirio. Él fue abandonando, como decíamos, con el tiempo, muchos de los principios que lo condujeron a la primera fila de la política mexicana. Él fue, obviamente, implantando un férreo aparato de dominio, ¿sí? Sí, va a restaurar el orden, ¿sí? Supuestamente él implantando la paz interior, sí, pero de una manera
pues totalmente enérgica, ¿sí? Va a hacer uso de un estilo autoritario y de esa manera va a conducir a México, se indica, por la senda del progreso. Muchas cosas positivas se pueden decir de don Porfirio, claro que sí, pero hay que poner en una balanza, chicos, todo lo positivo que se le puede atribuir y lo negativo. Y tendríamos que analizar nosotros qué es lo que tiene más peso, lo positivo o lo negativo, ¿no? En relación con don Porfirio. Porque sí, ya para el año de 1876, ¿sí? El general Porfirio Díaz ocupaba la silla presidencial. El general Díaz, ¿verdad?, hacía realidad su sueño tan largamente anhelado, porque él pretendía la presidencia desde que ya don Benito Juárez se había instalado como presidente. Después, cuando muere don Benito, él pretendía la presidencia, pero ni modo, le ganó, se le adelantó Lerdo de Tejada. Por eso luchó en contra de Lerdo de Tejada. Y entonces, para este año, que ya les estoy mencionando, lo tenemos por fin, ¿verdad? Don Porfirio llevó a cabo su sueño. El general Díaz hacía realidad su sueño y llegaba al máximo poder constitucional tras agitar a toda una nación. Mantiene el poder durante 28 años consecutivos, después obviamente de su primer periodo de gobierno, que inicia en 1876. En 1880, un total de casi de 32 años de abuso, de explotación, de falta de identidad nacional, por supuesto, de aculturación, de afrancesamiento, que van a provocar un levantamiento en el que hombres y mujeres van a luchar por una vida mejor. Y eso lo vamos a tener más adelante cuando veamos la Revolución Mexicana. Pero antes de la Revolución Mexicana todavía tenemos que hablar más de don Porfirio Díaz. Pero de momento hasta aquí le dejamos. Y ya la siguiente clase le vamos a dar continuación a don Porfirio Díaz y algunos aspectos que tal vez pudiéramos haber dejado pasar de largo. Hacemos hincapié de ello. Y por lo pronto, ahorita hasta aquí llegaría nuestra sesión. Les encargo mucho que estén al pendiente de su Classroom, que estén al pendiente de las tareas que todavía se van a asignar, el trabajo de investigación, que es bien importante que sigan lo que les acabo de indicar, que no lo echen en saco roto, lo que les mencioné relacionado con el trabajo, y que también, por favor, pongan mucha atención en el pase de su asistencia, si son tan amables. Entonces, sería todo. Que estén ustedes muy bien y los contacto la siguiente semana. Cuídense mucho.